Este programa se realiza gracias a la cofinanciación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Autoridad Nacional de Televisión y Telepacífico. La planta de Puerto Mayarino es la planta más grande que tiene la ciudad de Cali. La primera barrera de tratamiento es la cuenca. Nosotros hemos hecho mapas de riesgo en la cuenca. Obviamente, aguas arriba de la Bocatoma. Cuando la turbidez pasa por encima de 3.000 unidades, nos toque pararla. Y nosotros la bajamos por una responsabilidad social hacia la comunidad. Es decir, construir un acueducto sobre un río a la salida de la ciudad. ¿A quién se le ocurrió eso? El agua es un bien común, así lo hemos entendido siempre. Eso sería, digamos, el llamado, que haya una concientización de toda la gente de que si nosotros seguimos contaminando nuestros ríos, pues los principales afectados vamos a ser todos porque consumimos el agua de estos ríos. Cuando se va incrementando la población, las cosas empiezan a cambiar. Hay necesidad de que el agua llegue a toda la población. ¿Cómo hacerlo? Entonces utilizaban lo que se llamaban las pilas públicas, que todavía en la ciudad de Cali se encuentran. La pila de Santa Rosa, la pila del Crespo, que vienen a ser una evocación de ese pasado. Pero las condiciones higiénicas en el Valle del Cauca, particularmente en las grandes ciudades, bueno, esta era una ciudad que apenas estaba creciendo, empezaron a ser bastante lamentables en materia de salud. La gente moría porque tomaba el agua contaminada y se vio la necesidad de crear un acueducto. En vista de eso empezaron a gestarse juntas con el propósito de sacar adelante este proyecto. Empezó desde el año 1905, 1910, pero finalmente logra concretarse hacia 1930 con la consolidación del acueducto del Valle de aquí de la ciudad de Cali, en la zona de San Antonio, y así poco a poco, con el paso del tiempo, fue incrementando más su capacidad. La primera planta que se construyó es la planta Río Cali, también llamada planta de San Antonio, que queda en la ladera, es una planta de 80 años de antigüedad. Esta, como bien lo decía al principio, construida en 1978, se construyó para abastecer la zona oriental de la ciudad y darle un refuerzo a la parte norte y a la parte sur de la ciudad en ese momento. La planta de Puerto Mayarino es la planta más grande que tiene la ciudad de Cali. Ella está diseñada para tratar 6.6 metros cúbicos por segundo, que más o menos vienen siendo 600.000 metros cúbicos al día. Esta planta hace parte de las dos plantas que corresponden a la red baja, que es Puerto Mayarino y Río Cauca, que se abastecen del río, principalmente del río Cauca, únicamente. Y tenemos otras tres plantas que son en la zona alta, que abastecen la zona alta de la ciudad, que es la planta Río Cali, cuyo afluente es el río Cali, la planta La Reforma, cuyo afluente es el río Meléndez, y la planta La Ribera, cuyo afluente es el río Pance. Ellas abastecen entre el 20 y el 25%, y Cauca y Puerto son las que abastecen entre el 75 y 80% del agua de la ciudad de Cali. Es decir, esta planta alrededor de 1,5 millones de habitantes. Este es el sitio de captación del agua del río Cauca. Tenemos aquí 6 bombas de agua cruda, 4 de 2.6 metros cúbicos por segundo, perdón, 2 de 2.6 metros cúbicos por segundo y 4 de 1.5 metros por segundo, que entran en funcionamiento dependiendo de la demanda de agua que tenga la ciudad. Aquí tenemos unas rejillas gruesas que impiden que haya un paso de sólidos grandes a la estación de bombeo. Y luego en la parte de desarenación tenemos unas rejillas circulares, unas cribas, que lo que pasa de aquí es recolectado allá. Eso va a un sitio de disposición final aceptado por el DANMA, ¿sí? Los sólidos que se recogen en la parte de desarenación son devueltos nuevamente al río. La arena y la grava, ella vuelve nuevamente al río. Lo que se sacan son los plásticos, los colchones,
todo y se va a un sitio de disposición final, aceptado por la autoridad ambiental. Bueno, ya el agua viene de la bocatoma, llega aquí a los desarenadores y aquí se le remueve la arena que viene en el agua cruda. Básicamente eso es lo que sucede aquí, se remueven las arenas y de aquí pasa al proceso de la agregación de coagulantes, que es mucho más adelante, ¿no? En este punto nosotros ya hemos agregado un primer producto químico que se agrega a la salida de la bocatoma. Ese producto es el carbón activado. El carbón activado es un producto químico que se utiliza para absorber contaminantes orgánicos que vengan con el agua y en el caso específico de nosotros lo utilizamos para remover sustancias fenólicas. Son sustancias que pueden venir en el agua cruda, que pueden causar problemas de olor y sabor al agua cuando el agua se clora posteriormente. Entonces, por ser indeseables, nosotros las removemos con este producto que se llama carbón activado. En este momento estamos parados en la mezcla rápida de la planta, que es el proceso donde se realiza el proceso de coagulación. ¿Qué quiere decir eso? El agua que viene ya desarenada, o sea, sin la arena que se removió allá en el proceso de desarenado, llega hasta aquí y se le agrega dos productos químicos, o uno, dependiendo de la calidad con que venga. El producto se llama coagulante, en este caso específico estamos utilizando como coagulante cloruro férrico, pudiendo ser también sulfato de aluminio, PAC o ACH, que son otros tipos de coagulantes. Entonces, ese producto tiene que entrar en contacto con la masa de agua de forma rápida, por eso es que ustedes ven la agitación tan fuerte, porque el producto entra en contacto con la masa de agua, que es el objetivo para desestabilizar las partículas. ¿Qué quiere decir eso? Esas partículas que vienen en suspensión en el agua, hay que desestabilizarlas para que comiencen a juntarse y luego por acción de la gravedad puedan ser removidas del agua en el proceso posterior, que es floculación, y en el de clarificación o sedimentación, donde ya se le da un tiempo, se le da reposo al agua, por así decirlo, y las partículas por acción de la gravedad sedimentan al fondo de los reactores, que son los que en este momento están mostrando. Este proceso de todo que hemos hecho lo podemos ver en el laboratorio en una jarra. Vamos a proceder a realizar una prueba de jarras para determinar la dosis óptima de coagulante que debemos aplicar. La dosis de coagulante sí es variable y la determina las condiciones de agua del río. Entre más turbia sea el agua, más dosis de coagulante vamos a utilizar. Debemos tener agitación rápida durante 2 minutos, el equipo automático, luego es el proceso de coagulación, el que acabamos de ver, y en agitación lenta viene el proceso de floculación. Entonces ahí estamos viendo que se suspendió el proceso de floculación y entra el proceso de sedimentación. El agua de aquí pasa al centro de los reactores, donde ustedes ven una agitación más lenta, y ahí entonces el agua es obligada a pasar por debajo de esa falda. Cuando pasa por debajo de esa falda ya encuentra lodo. Entonces el choque de las partículas es mayor porque encuentra lodo y sirve como una capa de retención y de choque de partículas. Entonces el proceso es demasiado eficiente. Cuando llegan esas partículas se quedan allá al fondo y ya sale un agua clarificada que se recoge en esas canaletas, que ustedes ven que ya es un agua que tiene mucho menos partículas, mucho menos turbidez, mucho menos óleos de los que venían en el agua cruda del río. Y ya de ahí todavía falta un proceso que es el filtro, o sea que el agua sale todavía más limpia. Esta es el agua que está clarificada, la que está encima. Abajo hay un lecho filtrante, esa agua entra aquí con unas 2.5 unidades de turbidez, 2 unidades de turbidez, y va a salir de los filtros con 0.3 unidades de turbidez. ¿Qué es eso? La cantidad de sólidos, de mugre que le removía el agua, por así decirlo. Ya de ahí es un proceso extremadamente eficiente, donde lo único que tengo que hacer es agregarle el cloro para desinfectarla, darle un tiempo de detención a esa agua con cloro para matar totalmente o inactivar totalmente las bacterias patógenas, y luego se pasa a las cisternas. Antes de las cisternas es el tanque de donde están las bombas que van a mandar el agua hacia la red. Antes de mandar el agua hacia la red, antes de entrar a esa cisterna, por último se adiciona cal o soda. El objetivo de la cal o soda es estabilizar químicamente el agua
y llevarla a un pH de norma. La primera barrera de tratamiento es la cuenca. Nosotros hemos hecho mapas de riesgo en la cuenca. Obviamente, aguas arriba de la Bocatoma, el río Cauca y los terrenos por donde él pasa, hay agroindustria, hay ganadería, hay asentamientos humanos que vierten sus descargas las municipalidades al río y lo contaminan. Entonces, ese es uno de nuestros primeros y principales causas por las que hay que proteger el río. Cuando la turbidez pasa por encima de 3.000 unidades, nos toque pararla. Y nosotros la paramos por una responsabilidad social hacia la comunidad, porque el agua tiene que cumplir con unas características fisicoquímicas y bacteriológicas para poder entrar a la planta. Si esas características no se dan, entonces preferimos cerrar, aunque se genere un impacto en la comunidad de no suministrarle el agua, pero es la única forma que tenemos de garantizar que no puede haber de pronto un problema sanitario en la ciudad. Nosotros cerramos Bocatoma por dos causas principales, como les comentaban antes. Una, por la alta turbiedad o alta cantidad de sólidos que vienen por el río, y la otra por alta carga contaminante. La primera se debe a arrastres de sedimentos de los ríos del norte del departamento del Cauca, que son el río Palo, Desbaratado, Huengué principalmente. La segunda se debe a estos vertimientos que llegan al río de municipalidades o del mismo Canal Sur, que queda aguas arriba de nuestra planta. Este Canal Sur tiene un problema actualmente con el cambio climático. El río Cauca, en los periodos de invierno largos, ya sube sus niveles durante periodos cada vez más largos. Es decir, hace 20 años nosotros los niveles del río Cauca en una lluvia normal, altos de estos niveles, duraban máximo un día. En el anterior periodo de la Niña duró casi un mes el río Cauca con estos niveles altos. Eso no permite que el Canal Sur descargue a gravedad, ¿sí? Se lo represa, y al represarlo, toda esta basura de la que hemos estado hablando, en los últimos 7-8 kilómetros de este canal, se sedimentan, y cuando de nuevo el río baja y vienen las lluvias, arrastran estos sedimentos y son los que hacen colapsar el río aguas abajo, antes de la Bocatoma de Puerto Mayorino y río Cauca, lo que hace que paren las plantas de agua potable. El problema fue que dejaron urbanizar hacia arriba. Ahora, el río Cauca yo conocí en los años 50 cuando había vapores que iban hasta Cartago, se usaba para mover gente, era un sitio recreativo, eso se ha ido acabando. Se volvió ya en el río Cauca no se puede pescar, está completamente contaminado, después de que pasa por Jumbo, olvidarse. Entonces lo que les muestra a uno todo eso es que antes había mucho más conciencia del manejo de esas cosas con mucho menos recursos. Ahora que tenemos todos los recursos, seguimos haciendo bestialidades. Como decíamos, la ciudad construida al revés. Tenemos el acueducto que surte de agua potable a casi el 70% de la ciudad, en un río que viene, un río que tiene niveles altos de contaminación. El acueducto está aguas abajo de una de las principales descargas de aguas residuales del municipio, que es el río Cañaveralejo. No sé si han visto el caño que pasa por Santa Elena, el caño San Judas, que después pasa por la Simón Bolívar. Ese se une con el río Cañaveralejo, que también viene podrido con todas las aguas residuales de Siloé, y llega al río Cauca. Recoge también el jugo de los lixiviados de Navarro. Va por el río Cauca, sigue por la orillita, esa mancha se queda generalmente al lado de la orilla derecha, y después, más abajito, está la Bocatoma, que toma agua para casi el 70% de la ciudad. Eso es inexplicable, no tiene razón de ser. Es decir, construir un acueducto sobre un río a la salida de la ciudad, ¿a quién se le ocurrió eso? Es una cuestión pues lamentable, ¿no?
Los lixiviados se encuentran depositados en piscinas. El problema es que puede haber filtración de los lixiviados al subsuelo que contaminarían el acuífero, es decir, las capas de agua subterránea que pueden ser utilizadas también para acueducto a través de pozos profundos. Y eventualmente, si hay fugas de los lixiviados, estos también podrían llegar al río Cauca y obviamente agregar contaminantes, sobre todo metales pesados y elementos nocivos para la salud, que haría mucho más costoso el tratamiento del agua. Nosotros a raíz de que hubo una vez un deterioro en el basurero de Navarro que generó un impacto de basuras al río, a partir de ese momento, en el 2000, empezamos a utilizar lo que se llama carbón activado. Esta planta utiliza carbón activado los 365 días del año, las 24 horas del día, para por absorción, coger lo que genera olores y sabores en el agua. Ha habido un costo adicional, nosotros nos gastamos alrededor de 1 tonelada diaria de ese producto que se ha definido conjuntamente con la universidad en unas investigaciones la dosis mínima que debemos tener en la planta para que el carbón cumpla con su debido acción. Sería más conveniente, más lógico, más sustentable tener una captación en un punto donde las aguas no estén contaminadas, no estén tan contaminadas. Y aún más sustentable que la ciudad no hiciera tal cantidad de vertimientos contaminados hacia el río, ¿no? Pues todavía nuestras ciudades y muchas en el mundo funcionan con la idea de querer deshacerse de las aguas negras, ¿sí? Como que no ver el problema, eliminar rápidamente lo que nos molesta y lanzarlo a otra parte y usar los ríos, el agua, como disolvente de la contaminación. Pero pues esto ya sabemos todos, que esa contaminación no se disuelve, por el contrario entra en interacción con otros elementos de esos ecosistemas y pues a la larga puede terminar afectándonos a nosotros mismos. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros lo que estamos haciendo aquí es fortaleciendo las barreras de tratamiento en las plantas, mejorando todos los procesos y para evitar que tengamos inconvenientes de que nos ingrese un agua que no cumpla con las características para potabilizar para el ser humano, tenemos una estación de alerta temprana que se llama MILAM. En esa alerta tenemos definidos unos sensores que nos envían una señal con 2 horas de anticipación al evento y nos permite prepararnos aquí en la planta para utilizar el reservorio y para cerrar las compuertas. Mi nombre es Javier Arboleda, soy técnico auxiliar de acueducto, hago parte del grupo de operación de agua de potabilización del agua de aquí el río Cauca. Trabajo directamente con el control de calidad de cada agua, ¿sí? El agua decantada, el agua tratada, el agua cruda. Nosotros hacemos una toma de datos físicos, que es en la planilla que tenemos aquí, que en Cali nos da la parte de producción de agua potable, y también los tenemos en la parte de sistemas, que es en el CIDAD, es el programa que tenemos para ingresarlos hora a hora. También por este mismo lado hago una consulta de cómo está el nivel del río Cauca, cómo está el oxígeno en Bocatoma, que es el que tenemos aquí en la estructura de captación, y también veo cómo está el río aguas arriba en cuanto a la parte de oxígeno y también de turbiedad, para tomar también decisiones, ¿no? El objetivo en Cali es la salud del consumidor, es la salud pública. Ese es el objetivo no solamente en Cali, sino de los decretos y las normas para agua potable. Entonces, el foco de ellos es proteger la salud del consumidor. Ese debe ser el objetivo primario de toda empresa prestadora de servicios.
Yo como productor del agua y como consumidor del agua también, yo consumo esta agua también, yo le garantizo a la gente que la puede tomar, pero tenemos que darle un buen uso al agua. Hay que darle un buen uso en cuanto a la digestión, o sea, tomársela, hay que también saberla tomar. Cuando llega a la llave de tu casa, es un agua que lleva un cloro, unas partes por millón de cloro, tolerables para el cuerpo humano, llega con un pH, también un pH básico, mínimo de 7.2 o 7 o 6.8, básico. Entonces, al tú hervirla, ¿sí? Para darle de pronto al abuelo, darle a los bebés para que tomen agua, le vas a hacer perder todas las propiedades físico-químicas al agua. Entonces, la vas a exponer a las bacterias, a la parte de bacterias. Entonces, no es un agua apropiada que la expongamos a temperaturas y tampoco que la expongamos en la nevera, porque cuando la metemos en la nevera, entonces también pierde propiedades porque se expone el agua a bacterias y ella no va a dar el fin que realmente se requiere para el consumo humano. El agua se debe tomar de la llave, saque su vaso de agua con confianza. Yo la garantizo, yo me la tomo de la llave, a mis hijas le he dado, mis hijas toman su agua desde la llave desde que nacieron. Y es un agua realmente de óptima calidad, porque pues vivo el proceso y lo veo y lo hacemos excelente. Entre el agua de grifo y el agua embotellada, yo prefiero 1000 veces tomar el agua de grifo de una empresa como la de nosotros, que garantiza la calidad del agua, sin que esté descartando de plano el agua embotellada. En el caso de las aguas de Colombia, la mayoría son aguas embotelladas de las municipalidades, o sea, del agua que nosotros tratamos. Todas aguas embotelladas que han pasado primero por el proceso de potabilización de los prestadores de servicio. Otro problema es que hay mucha manipulación, también los envases plásticos pues terminan afectando el medio ambiente. Entonces, si no se dan unos manejos adecuados sobre esta temática, podríamos pues seguramente estar afectando el medio ambiente. El agua es un bien común, así lo hemos entendido siempre, así siempre lo han entendido nuestras directivas. Mantenemos yendo a los seminarios nacionales a mostrar nuestros trabajos para defender esa posición, que el agua es un bien común, que la tenemos que proteger todos, que la gente tiene que entender que arrojar aguas residuales por los ductos que llevan el agua a lluvia hacia los alcantarillados no es la solución, que eso va a terminar afectando la calidad del agua de los ríos, y esa es una de las problemáticas del país. Realmente en el país tenemos dos valles interandinos, es el valle del río Cauca, el valle del río Magdalena, y lamentablemente ahí está la gran concentración de la población colombiana, pero eso no es lo lamentable es que los ríos que están ubicados en las zonas interandinas, en la zona de los valles, se han ido deteriorando a pasos agigantados. ¿Por qué? Por no cuidar sus cuencas, por no cuidar el manejo del agua que se hace, de la disposición de residuos, de la disposición de excretas. Entonces se han ido contaminando esos ríos. Eso sería, digamos, el llamado, que se tome no solamente, no se tenga en cuenta solamente la parte técnica, sino que haya una concientización de toda la gente de que si nosotros seguimos contaminando nuestros ríos, pues los principales afectados vamos a ser todos, porque consumimos el agua de estos ríos.